Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la entrevista. He escuchado tu reflexión y yo quisiera partir por algo que tú has dicho, que yo sí hay un punto que creo que es importante señalar. Yo creo que el Congreso de la República no tiene la voluntad ni decisión política para propiciar un adelanto de elecciones 2023. Desde el inicio de esta crisis política, hay quienes hemos venido insistiendo en que sí es posible ese adelanto de elecciones, pero bien se sabe públicamente que ni siquiera existe la voluntad para hacerlo y han incluso convocado al Jurado Nacional de Elecciones en su momento y el propio jurado incluso dijo que no se podía. Así que yo creo que en este espacio políticamente no existe esa voluntad para avanzar y por eso yo sí creo, Nicolás, que la salida de la señora Dina Boluarte sí desencadena un aceleramiento del adelanto de elecciones. Es cierto que no estamos en el mejor momento político, porque poner Dina Boluarte versus William Zapata, efectivamente para afuera y para la población no termina siendo lo mejor, porque por un lado tenemos un gobierno, para mí, abiertamente represor y que está masacrando al pueblo y propiciando un conflicto entre población y policía, donde claramente, como bien tú lo señalas, hay responsables políticos claros en este tema, pero en el caso del señor William Zapata, reconociendo que no tiene la legitimidad social que se generaría y que yo también creo que su salida, la salida de la señora Dina Boluarte tendría que abrir necesariamente un proceso de transición y reconociendo que quizás eso no genere, yo sí creo que recogiendo lo que la propia Constitución del 93 dice, que tendría que convocarse en no menos de 5 meses las elecciones, creo que habría un tiempo corto en el cual tendría que acelerar y sí o sí tendría que haber una presión fuerte para generar mínimamente una mesa transitoria. Yo sé que es complejo, pero yo personalmente, Nicolás, no veo otra salida en este momento. O sea, al igual que tú y creo que mucha gente, lo que tú dices es, pese al descrédito del Congreso de la República, la única manera de lograr que las elecciones se adelanten para el 2023 es que la señora Dina Boluarte renuncie para obligar al Congreso a esa convocatoria adelantada. Sí, para mí la salida de la señora Dina Boluarte acelera el adelanto, acelera. O sea, querramos o no, lo acelera. Y creo que aquí quienes por lo menos dicen que son de un centro democrático, tendrían que entender, si tienen lectura política, que sería inviable una mesa que dirija esta transición a cargo del señor William Zapata. O sea, sí o sí tendrían que verse obligados a generar una transición mínima con personas que puedan orientar un tiempo corto, porque se van a tener que acelerar los plazos. Por eso yo sí me ratifico en que creo que la salida de la señora Dina Boluarte acelera una salida a esta crisis. No digo que la soluciona, Nicolás, porque creo que la crisis en la que estamos ahora es profunda, incluso tiene rasgos hasta culturales, ¿no es cierto?, con lo que ha sucedido en Puno, con población quechua, aymara, movilizada, que muchas veces aquí en Lima se siente el desprecio y la poca comprensión política cultural de lo que se está detrás de estas movilizaciones y que con mucha facilidad se generaliza, se terruquea y desde mi punto de vista ahora peligrosamente se criminaliza de forma generalizada, incluso anulando autoridades políticas, dirigentes. Y yo me pregunto si en ese escenario de alta criminalización, ¿con quién se va a establecer el diálogo político-social? ¿Qué se pretende detrás de esto? ¿Creen que el agotamiento de las investigaciones penales que están liderando entre la Fiscalía y la Policía va a permitir eso? O sea, yo creo que no se comprende que en realidad estamos en un momento político bien difícil, muy complejo, que requiere incluso que la justicia haga una valoración de lo que está detrás. Yo veo con preocupación, Nicolás, desde mi región, por ejemplo, un fiscal, no es cierto, que de pronto empieza a cuestionar, a abrir investigaciones al gobernador regional, dirigentes, etcétera, por haber generado un alojamiento en un estadio. Yo me pregunto, ¿y qué esperaban? ¿Que el gobernador regional se ponga de costado y no dé la cara para por lo menos evitar muertes como en otras regiones se están haciendo? O sea, creo que ahí no está existiendo una reflexión. Yo, Nicolás, como congresista de Cusco, por la muerte que se ha generado y con todo lo que está sucediendo, que vengo dando seguimiento, he presentado varias denuncias, yo he protestado enérgicamente hace poco frente a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y cuál fue la reacción? Te lo digo así directamente, la reacción que yo he visto cuando yo protesté. Policías que inmediatamente vinieron, éramos no solo como 4 o 5 personas, cerraron las puertas, asustados. Esa es la respuesta que se tiene, cuando en realidad la respuesta
debería ser política, cuando en realidad el señor Otárola, si quiere permanecer, debería empezar pidiendo perdón al pueblo, debería asumir políticamente el costo de esta crisis, si aún quieren permanecer. Mínimamente deberían empezar a dar gestos hacia la población y no permitir que se genere más derramamiento de sangre. Y algunos políticos creen que una vida vale más que otra, que una vida, que las vidas que han muerto en protestas pasadas pueden valer más que estas, cuando en realidad se tratan de vidas humanas en general. La de la población, la de la policía, la de todos nos duele profundamente y no podemos seguir permitiendo que el país se desangre de esa manera. Exitosa. Ya, Ruth, pero ¿cuál sería el camino? Es decir, tú dices, es imposible esperar, o sea, no va a ocurrir que el Congreso tenga la voluntad de recibir el mensaje que está viniendo de diferentes sectores de la sociedad. Es decir, tú has dicho, por ejemplo, lo del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, absolviendo a la consulta que se hizo desde el Congreso, dijo públicamente en una comunicación que si era posible hacer las elecciones el 2023. Es más, anotó lo hizo que para tardíamente, Nicolás. pero dijo que para, pero lo hizo Ruth antes de que el Congreso tomara la decisión de abril del 2024. O sea, era absolutamente imposible. Lo hizo el mismo día del debate, Nicolás, lo hizo el mismo día del debate. Cuando inició el debate, nosotros fuimos yo por lo menos desde nuestra bancada, insistimos y emplazamos públicamente. Yo estoy de acuerdo contigo que aún pese a eso lo hizo. Por eso es que sigo insistiendo que para mí en el Congreso de la República no existe voluntad política para poder acelerar de manera más próxima el recorte presidencial y congresal. No existe, Nicolás. Si existiera estaríamos en ese debate. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? No estamos viendo cómo quieren meter sus reformas. Ayer cómo han anunciado la conformación, por ejemplo, de la comisión para elegir al 7º integrante del Tribunal Constitucional, como si nada pasara. Están siguiendo con la comisión de elección del Defensor del Pueblo, como si nada pasara. Esos son actos que demuestran claramente que les importa un pepino lo que pasa en el país, Nicolás, así lo digo. Les importa un pepino y no existe voluntad política. Entonces, yo creo por eso que la salida de la señora Dina Boluarte se hace imprescindible para poder acelerar y recortar este mandato del presidencial congresal, devolverle a la población la posibilidad de tomar una decisión, porque ya no se trata solamente de la población movilizada, campesina, indígena, que se está movilizando, se trata también ahora de la población en general, que está asustada, Nicolás, está asustada, se está paralizando economía, se está generando una confrontación innecesaria con la policía que está agotada también, y eso no podemos permitir, como que si este fuera un conflicto entre la población y la policía, y no lo es. Aquí hay cabezas políticas que tienen que asumir el costo político y social de las decisiones que han decidido hacer. Ahora, el día de ayer, Patricia Juárez de Fuerza Popular dijo que la izquierda siente satisfacción cuanto más fallecidos hay. Más o menos, no estoy siendo absolutamente literal, pero más o menos esa fue su palabra. Esa es una declaración miserable, Nicolás, lo digo así, es una declaración miserable. Ayer nosotros hemos gritado y exigido que se retire. A mí sinceramente me indigna, Nicolás, declaraciones de ese tipo de derecha, o declaraciones a veces que vienen de sectores del centro, donde con facilidad sueltan frases con relación a que si una vida u otra puede uno tener una satisfacción, o si acá está detrás todo ese terrorismo, o si hay actores políticos externos. Todo eso, Nicolás, solo enturbia, solo perjudica, digamos, y creo que exacerba además la indignación que ya tiene un sector de la población, que no es solamente de una región, son en muchos lugares. Yo desde hace mucho tiempo insistí y exhorté a asumir una responsabilidad política, incluso en nuestras declaraciones. ¿Cuánto quisiéramos en este momento, Nicolás, que hayan más voces democráticas? Yo me pregunto, ¿qué es lo común que puede unir a los actores políticos? Pero el problema, que tú tienes es que el Congreso no está dispuesto a aceptar el mensaje que viene de la sociedad de que no puede seguir o pretender realizar modificaciones constitucionales, introducir las reformas que quieren hacer para tener las próximas elecciones a su medida. Pero también tenemos el lado del Ejecutivo. Ayer Alberto Otárola ha dicho que Dina Boluarte no va a renunciar y que el gobierno está firme. O sea, ha sido tajante en eso. Nicolás, por eso, Nicolás, o sea, a mí, sinceramente, cada declaración que da el señor Otárola solo lo hace para exacerbar y acrecentar esta indignación. Para mí, Nicolás,
yo creo que tarde o temprano el gobierno de la señora Dina Boluarte va a caer, porque no hay forma que un gobierno se sostenga sin legitimidad social y a punta de bala y muerte como lo está haciendo. Lo único que está provocando actitudes como las de ayer del señor Otárola es que la población se indigne y se empiece a unificar sobre una consigna. Y para mí, creo que la consigna que va a ir ganando unanimidad va a ser la renuncia de la señora Dina Boluarte. Entonces yo creo que hay tres cosas importantes en eso que me permito decirlo como reflexión. Una primera, Nicolás, es que creo que en un escenario de alta crisis como la que estamos viviendo, necesitamos asegurar el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos para todas las personas, indistintamente civiles, policía, pero necesitamos asegurarlo. Y pongo un especial énfasis sobre la población que está hoy desarmada, que se está movilizando pacíficamente. Dos, creo que sí es importante que inteligencia, que dice que está dando un seguimiento adecuado, que acá ha infiltrado, hace tiempo debieron con la fiscalía de frente ir y detener, porque sí es verdad que hay que rechazar y condenar esos actos vandálicos. Y la población, Nicolás, está ejerciendo su propio control social, y yo espero que lo siga haciendo, porque aquí hay gente que hay que señalarlo contada, porque se notan las movilizaciones, que sí quiere desencadenar caos y aprovecharse ilegítimamente de esta situación. Y el tercer punto, Nicolás, que creo que es clave, es que hoy necesitamos voces que empiecen a convocar a una exhortación para darle una salida política a este tema. Yo he escuchado ya voces que van en la línea que no hay otra que la salida de la señora Dina Boluarte. Está clara, Ruth, tu posición, y te agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido muy gentil por atendernos.